Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Carmila, quinta parte. Esta es su noche. La noche de usted y usted. Y también usted. La noche de cuantos son miembros de un club solo apto para intrépidos. Y ustedes lo son. Por eso, la noche de historias es su noche. Una noche en la que ustedes y nosotros volvemos a un castillo, a un aislado castillo en tierras austriacas, en Estiria, donde se creyó y aún se cree en vampiros, porque los hubo, los hay y los habrá. Los vampiros son de siempre y para siempre, como una vampira, Carmila. En su programa, en Historias, les estamos ofreciendo una de las grandes obras de la literatura vampírica, Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu. Un relato publicado por primera vez en la revista Dider Blue en 1871 y que reaparecería al año siguiente, en 1872, en un volumen de relatos titulado A Glass Darkly. Una historia espeluznante, espantosa, aterradora, que nos cuenta alguien que la vivió, Laura, para que nosotros, osados, aventureros, arriesgados, también la vivamos. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Laura vive con su padre en un castillo de Estiria, que adquirió tras servir en el ejército austriaco. Ella, desde su infancia, en la que se quedó huérfana de madre, está al cuidado de Madame Perrodon y de Mademoiselle de la Fontaine. El castillo más cercano es el del general Spielsdorf, y a 3 millas de distancia hay un pueblo en ruinas, en cuya iglesia están las tumbas de la familia Karstein, extinguida hace años. Laura, cuando tenía 6 años de edad, al despertar repentinamente una noche, ve al lado de su cama el rostro de una bella joven, que se tenderá a su lado en el lecho. Laura, confiada, se quedará dormida, pero despertará al sentir como si le clavaran unas agujas en el pecho. Cunde la preocupación en todos, aunque fingen lo contrario para no inquietarla. Su padre recibe una carta del general Spieldorf, en la que le dice que retrasará su visita al castillo porque su sobrina ha muerto debido a algo monstruoso. En una noche, acabará volcando una carroza ante el castillo, siendo la única accidentada una joven que acabará quedando al cuidado de Laura y de su padre, ya que su madre debe continuar viaje. Laura se sorprenderá al ver el rostro de la joven. Es el mismo que se le apareció de niña en su habitación hace 12 años. Y la joven, para mayor sorpresa suya, le contará que en un sueño, también cuando era niña, la vio a ella. La joven, Carmila, acabará confesando raros sentimientos hacia Laura, llegando a confundirla. Y en el pueblo comienza a haber extrañas muertes de niñas y mujeres. Comprarán a un buhonero unos amuletos contra los upiros, vampiros.
El perro del saltimbanqui parece recelar de algo. Y el vagabundo también, tras decir que Carmila tiene los dientes muy largos y afilados. Carmila tiene un parecido extraordinario con un retrato de Mircala, condesa Karnstein, que data de 1698. Laura y Carmila tienen extraños sueños. Laura comienza a debilitarse y Carmila, en una noche, desaparece de su habitación. Y ahora, en una noche tormentosa, Laura nos sigue contando la terrible historia. Ustedes y nosotros estamos con ella en una de las salas del solitario castillo para seguir viviendo la historia de Carmila, para seguir hundiéndonos en un horror al que los del Club Historias estamos dispuestos a hacer frente. Así que, Laura, aquella noche, Carmila había desaparecido. No estaba en su habitación cuando entraron en ella tras forzar la cerradura. Usted temía que hubiera sido asesinada. Sí, me desperté obsesionada con tan espantosa idea. Había tenido una horrible pesadilla. Algo nos calmó al entrar en su habitación el comprobar que todo estaba en orden. Despedí a los sirvientes porque a Mademoiselle de La Fontaine se le había ocurrido que posiblemente se hubiera despertado con nuestros gritos y golpes en la puerta, saltando de la cama para esconderse detrás de alguna cortina o en algún ropero. No podía salir hasta que se retirasen los hombres. En cuanto se fueron, reanudamos su búsqueda, llamándola por su nombre repetidamente, pero todo fue en vano. Por lo que usted, así como Madame Perrodon y Mademoiselle de La Fontaine, estábamos desconcertadas cada vez más. Las ventanas estaban cerradas, corridos los cerrojos interiores. Le supliqué a Carmila que si se había escondido saliera para poner fin a tan cruel broma, una broma que tanto nos inquietaba. Aunque yo ya estaba convencida de que Carmila no se encontraba en su habitación ni en la recámara, cuya puerta también estaba cerrada desde el interior. Pensé si habría descubierto uno de los pasadizos secretos que había en el castillo, pero que nadie recordaba su situación exacta. Confié en que todo se aclararía. Eran ya las 4 de la madrugada y preferí pasar el resto de la noche en la habitación de Madame Perrodon hasta que se hiciera de día. ¿Y Laura, a la luz del día? No hubo solución al problema. No, todo el castillo por la mañana se encontraba presa de la agitación, con mi padre a la cabeza. Se inspeccionaron hasta los más olvidados rincones, pero no se descubrió ninguna huella de Carmila y se pensó en dragar el río. Mi padre estaba fuera de sí. ¿Qué decir a su madre cuando regresara a buscarla? También yo había perdido la cabeza, aunque mi congoja era de un tipo muy distinto a la que embargaba a mi padre. A la 1 de la tarde seguíamos sin saber de Carmila. ¿Y usted qué hizo? Volví a su habitación y allí estaba de pie frente al tocador. Me quedé perpleja, estupefacta. No podía creer lo que veía en mis ojos. Me hizo unas señas con sus lindas y delicadas manos para que me acercara a ella. Parecía asustada. En su rostro se podía leer que estaba atemorizada. Muy alegre me acerqué a ella. La besé y la abracé una y otra vez. Toqué la campanilla para que fueran los demás a la habitación y así acabasen las preocupaciones, sobre todo las de mi padre. Carmila, querida, ¿dónde has estado? Estábamos tan angustiados, tan preocupados por ti. ¿Cómo has vuelto? Oh, amiga mía, esta noche ha sido una noche de prodigios. Por el amor de Dios, explícate. Eran ya más de las 2 de la madrugada. Cuéntamelo todo. Me acosté tras cerrar las puertas con llave, la de la recámara y la que da al corredor. Y me dormí. Creo que sin soñar en nada. Pero al despertar ahora... ¿Ahora, Carmila? Sí, hace un momento. ¿Qué? Me he encontrado tumbada sobre el sofá de la recámara. Me he encontrado las puertas abiertas, forzada la de la entrada a la habitación,
Pero ¿cómo ha podido pasar algo así sin yo enterarme? Deben haber hecho mucho ruido. Y mi sueño, que es tan liviano. ¿Y cómo he podido ser sacada de la cama sin interrumpir mi sueño? Yo que me despierto al menor movimiento. No se explicaba lo sucedido. No. Ni ella ni nadie. Mi padre, madame, mademoiselle y numerosos sirvientes acudieron a la habitación. La abrumaron a bienvenidas, felicitaciones, preguntas. Solo podía contar una historia, pareciendo la menos capacitada para explicar lo ocurrido. ¿Y su padre? Mi padre, dando vueltas por la habitación, observándolo todo, se mostraba pensativo. Vi a Carmila seguirlo con una mirada astuta y enigmática. Mi padre despidió a los sirvientes, y mientras Mademoiselle de la Fontaine iba en busca de un frasquito de valeriana y sal volátil, estando con nosotros Madame Perrodon, tomándole la mano con delicadeza, la invitó a sentarse en el sofá, junto a él. Me perdonaréis, querida, si aventuro una hipótesis y os hago una pregunta. ¿Quién podría tener más derecho a ello que usted? Pregunte lo que le plazca, y yo os diré cuánto sé. Aunque mi historia es una historia muy misteriosa, oscura, asombrosa. La verdad es que no sé nada, o muy poco. Pero preguntad, sí, preguntadme teniendo presente las limitaciones que mi madre me impuso. Desde luego, querida. No es necesario abordar los asuntos sobre los que ella desea vuestro silencio. Siendo así. Bien, querida. Veamos. Lo asombroso de la noche pasada consiste en que habéis sido trasladada desde vuestra cama, desplazada de tu habitación, estando aseguradas las ventanas y cerradas las puertas desde el interior. Sí, eso. Creo. Bien, pues os expondré mi hipótesis. Carmila se apoya con desaliento en la mano de mi padre. Y yo, como Madame Perrodon, estoy que ni respiro. Carmila, esta es mi pregunta. ¿Alguna vez caminasteis en sueños? Jamás, desde que era niña. Pero siendo una niña, ¿lo hiciste? Sí, sí que lo hice. Me lo contaba a menudo mi aya. Bueno, creo que para lo ocurrido he encontrado una explicación. Os levantasteis mientras dormíais. Abristeis la puerta sin dejar la llave en la cerradura, como hacéis siempre. Salisteis de la habitación y volvisteis a cerrar la puerta con llave, llevándoosla con vos a alguna de las 25 habitaciones que hay en esta planta. O tal vez escaleras arriba o abajo. Hay tantos aposentos y gabinetes, tal profusión de muebles y tanta acumulación de trastos viejos, que se necesitaría una semana para registrar a fondo este castillo. ¿Comprendéis lo que os quiero decir? Oh, sí, lo comprendo. Pero la verdad no del todo. Ni yo. ¿Y cómo explicas, papá, que se haya encontrado al despertarse sobre el sofá de la recámara? Porque la hemos registrado a fondo y el sofá es bien visible. Oh, no es tan difícil responderte, hija. Regresó todavía en sueños cuando os fuisteis de aquí. Y al despertar, se sorprendió tanto como cualquiera de nosotros al verla en este lugar. Ojalá todos los misterios tuviesen una explicación tan fácil e inocente como los vuestros, Carmila. Debemos felicitarnos por tener la certeza de que la explicación más sencilla del suceso no tenga nada que ver con narcóticos, cerraduras violentadas, ladrones, envenenadores, brujas. Nada que pueda alarmar a Carmila ni a ninguno de nosotros. Y por cierto, ahora tenéis un aspecto encantador. Sí, Carmila. Tienes el tono más hermoso que nunca. Tu belleza se realza con esa elegante languidez que te es tan peculiar. Pero ahora más. En cambio... ¿Qué, señor? Mirad a mi hija. Ay, desearía que mi pobre Laura tuviera mejor semblante. Que fuera la de siempre. Pero bien, así terminan nuestras preocupaciones. Espero.
Ha sido al final del capítulo 8 cuando se nos da a conocer por primera vez el nombre de la hija del señor del castillo, Laura. Una curiosidad. Tal vez Joseph Sheridan Le Fanu no pensaba en principio el darnos a conocer su nombre, cambiando de idea al finalizar el capítulo 8. Y ya, en el capítulo 9... Como Carmila seguía sin estar dispuesta a que ninguna asistenta durmiera con ella en su habitación, mi padre ordenó a un sirviente que pasara la noche delante de su puerta, de forma que Carmila no pudiera intentar otra salida nocturna sin ser detenida en el mismo umbral de la habitación. ¿Y a la noche siguiente? No ocurrió nada. Y por la mañana se presentó un médico en el castillo sin que yo supiera que nos iba a visitar. Mi padre lo había mandado buscar sin decirme ni una sola palabra. Quería que me reconociera. Madame Perrodon me acompañó a la biblioteca, donde me estaba esperando el severo y menudo doctor, de cabellos blancos y gruesas gafas. ¿La examinó? ¿La reconoció? En primer lugar me pidió que le contara mi historia. Según se la contaba, su rostro se ponía cada vez más grave. Estábamos de pie en el hueco de una de las ventanas, mirándonos cara a cara. Cuando terminé mi relato, se apoyó en la pared y me miró fijamente con un interés en el que adivinaba un cierto horror. Tras un minuto de reflexión, preguntó a Madame Perrodon si podía ver a mi padre. Mi padre, a quien se le fue a buscar, apareció sonriente, diciendo al doctor que debía pensar de él, que se trataba de un viejo tonto, por haberle pedido el que me reconociera. Pero la sonrisa de mi padre se desvaneció al pedirle el doctor, con el rostro muy preocupado, hablar a solas con él. ¿Y pudo oír algo de lo que hablaban? Estuvieron conversando durante un rato en el mismo sitio en el que había tenido lugar mi charla con el doctor. Parecía una conversación seria y controvertida. La habitación, al ser muy grande, no me dejaba oír lo que hablaban. Madame Perrodon y yo permanecíamos juntas al otro extremo, mirándoles expectantes con gran curiosidad. Hablaban en voz baja y el profundo hueco de la ventana ocultaba por completo al doctor de nuestra vista y casi enteramente a mi padre. Las voces eran además casi inaudibles por la especie de reservado que formaban la gruesa pared y la ventana. ¿Y Laura, cuándo dejaron de conversar? Mi padre se asomó buscándome con la mirada. Estaba pálido, nervioso, o así me lo pareció. Pensativo. Despidió a Madame y me pidió que me acercara a ellos, algo que hice alarmada. Hasta entonces me creía débil, pero no enferma. Ya sabes, siempre nos imaginamos que la fortaleza es algo que podemos recuperar en cuanto queramos. Mi padre me tendió la mano mientras me aproximaba, pero sin dejar de mirar al médico. La verdad, doctor, esto es muy curioso. No acabo de entenderlo del todo. Laura, querida, acércate más. Sí, papá, pero es que... Escucha al doctor Spielberg, querida. Haced buena memoria, Laura. La noche en que tuvisteis vuestro primer horrible sueño... ¿Sí? Dijisteis haber experimentado sentir como si 2 agujas os hubieran atravesado la piel en el pecho, muy cerca del cuello. Sí, eso dije, doctor. ¿Sentís algún dolor todavía? No, en absoluto. ¿Y podéis indicarme con el dedo el lugar aproximado en que sentisteis los pinchazos? Sí, más o menos. Aquí. Aquí, debajo de la garganta. El cuello oculta el lugar que señaláis, Laura. No le importará que vuestro padre os descubra esa zona. Oh, no, ¿pero por qué? Es necesario para detectar un síntoma de la enfermedad que estáis padeciendo. ¿Enfermedad? No se preocupe. Déjame hacer, hija. Así. Dios mío. Aquí está. Ahora lo veis con vuestros propios ojos. ¿Qué es? ¿Me está asustando, doctor? No, nada, Laura, mi querida dama.
Solo se trata de una marca azulada, aproximadamente del tamaño de la yema de un dedo meñique. Doctor. Ahora, la cuestión es saber qué es lo mejor que se puede hacer. ¿Corro algún peligro? Espero que no, querida. No veo ninguna razón por la cual no podáis recuperaros, ni para que la recuperación sea inmediata. Veamos. ¿Es ahí el lugar en el que empieza la sensación de estrangulamiento? Sí. Bien. Querida, tratad de recordar lo mejor que podáis. ¿Fue este lugar una especie de centro de aquel escalofrío que habéis descrito como la corriente fría de un río que remontarais en dirección contraria? Pues puede que sí. ¿Puede? Creo que sí. ¿Lo ve? Oh, sí, doctor. Tenía usted razón. ¿Puedo decir unas palabras a Madame Perrodon? Oh, desde luego. Precisamente acaba de volver a la biblioteca. Dígale lo que quiera. ¿Madame? Diga, señor. El doctor Spielberg. Oh, sí, Madame. He encontrado a mi joven amiga bastante desmejorada. Sí, no parece... Espero que no sea nada importante, pero será preciso tomar algunas medidas. Ya se las explicaré más tarde. Mientras tanto, Madame, no debéis dejar sola a la señorita Laura ni un momento. ¿Acaso la señorita está...? Es lo único que os diré por el momento, Madame. Ya sabéis cuál es mi instrucción. Ya sé, Madame, que podemos contar con vuestra amabilidad. Por supuesto, señor. Confío plenamente en vos, Madame. Y tú, mi querida Laura, sé que también cumplirás. Que seguirás las instrucciones del doctor. Y usted querría consultar vuestra opinión sobre otra paciente. Sus síntomas son parecidos a los de mi hija. Cierto que más débiles, pero de la misma clase. ¿De quién se trata? De nuestra huésped. Pero como usted me ha dicho que volverá al anochecer, lo mejor será que cene aquí con nosotros y verla entonces. No hay ningún inconveniente para ello. Ella no acostumbra bajar hasta después del mediodía. Bien. Esta tarde volveré sobre las 7. Y ustedes, no se olviden de lo que les he pedido. Descuide, doctor. Oh, sí, yo... Tranquila, señorita Laura. Es usted, y seguirá siéndolo, una hermosa dama. Mi padre nos dejó para acompañar al doctor. Los vería caminar juntos de un lado a otro, entre el camino y el foso, por el prado que está frente al castillo, muy absortos en su conversación. Vi montar a caballo al doctor, despedirse y cabalgar hacia el este, atravesando el bosque. Casi al mismo tiempo vi llegar al correo de Danfle. Desmontó y entregó un paquete a mi padre, el de la correspondencia. Mientras tanto, Madame Perrodon y yo estuvimos muy ocupadas, perdiéndonos en conjeturas acerca de los motivos de la singular y severa orden que el doctor y mi padre nos habían impuesto. Madame, como me diría más tarde, temía que el doctor hubiera vislumbrado la posibilidad de un ataque repentino, el cual, sin una asistencia inmediata, podría resultar mortal o al menos muy peligroso, dejándome gravemente dañada. ¿Y usted, Laura, qué era lo que realmente pensaba? Estaba muy confundida. La forma tan grave en que me miraban tanto mi padre como el doctor. Temía que me ocultaran algo, pero no adivinaba qué podía ser. Creí y recuerdo, afortunadamente para mis nervios, que la orden me había sido impuesta únicamente para que contara con una compañera, alguien que me evitara el hacer demasiado ejercicio. Cualquier tontería a la que de jóvenes somos tan propensos, como comer frutas sin madurar. Comer frutas sin madurar. Sí, cualquier insensatez, no sé. ¿Y qué ocurrió? Media hora más tarde entró mi padre en la biblioteca con una carta en la mano. Esta carta llega con retraso. ¿De quién es? Del general Spildorf. Figúrate, podía haber estado ya aquí ayer, y nosotros sin saberlo. Ay, este correo. ¿Llegará hoy? O tal vez mañana. Toma la carta.
Mi padre no parece estar complacido, como tiene por costumbre cuando llega un huésped. En especial alguien tan querido como el general Spildorf. Por el contrario, parece como si deseara que el general se encontrara en el fondo del Mar Rojo. Algo tiene en su cabeza que no quiere decir. Querido papá. ¿Sí, hija? ¿Me vas a decir lo que pasa? No, tal vez, Laura. Ay, tienes un cabello tan hermoso. Deja que te lo alise. Así, sobre la frente. Papá, no desvíes la conversación. ¿Cree el doctor que estoy enferma? Oh, no, querida, no. Piensa que si se toman las medidas oportunas, volverás a ponerte bien. O al menos en camino de una completa recuperación. O sea, que estoy enferma. No, no es eso, es... Hubiera preferido que nuestro buen amigo, el general Spildorf, hubiese elegido otro momento cualquiera para venir al castillo. ¿Por qué? Porque me habría gustado que estuvieras perfectamente para recibirlo. Pero, por favor, papá, ¿qué piensa el doctor que tengo? No acabas de... Nada. Y no me acoses a preguntas, te lo ruego. Nunca lo he visto así de irritado. Es que, hija... Oh, creo que te he herido. Deja que te bese. Lo sabrás todo dentro de un par de días. Es decir, todo lo que yo sé ahora. Y entre tanto, tranquila, no te preocupes. Piensa en otra cosa. En otra cosa. Me pides algo muy difícil, papá. Muy difícil. Se fue, pero regresó antes de que yo pudiera salir de mi asombro y de mi desconcierto, pues todo me resultaba muy extraño. ¿Y por qué volvió? Solo para decirme que iba a partir hacia Castein. Ya había dado orden de que el carruaje estuviera listo para las 12. Con él iríamos Madame Perrodon y yo. ¿Cuál era el motivo de tan repentino viaje? Pensaba ver al sacerdote que por allí vivía. Cuestión de negocios. Se trata de un lugar muy pintoresco. Y como Carmila jamás lo había visto, podría seguirnos cuando bajara de su habitación, acompañada por Mademoiselle de la Fontaine. Mademoiselle prepararía lo necesario para un picnic. Lo tomaríamos en el castillo en ruinas. ¿En el castillo de los Castein? Sí, en el castillo que había sido de una orgullosa familia ya extinguida. A las 12 ya estaba preparada y mi padre no tardó en estarlo también. Y emprendimos la excursión. Una vez cruzado el puente levadizo, torcimos a la derecha y seguimos el camino que atraviesa el empinado puente gótico en dirección oeste hasta llegar al pueblo abandonado y a las ruinas del castillo. Parece recordar esto con alegría. No me es posible describirle lo agradable que resulta tal paseo. El terreno se ondula, se quiebra en suaves colinas y hondonadas, cubiertas todas ellas por bosques. Las irregularidades del terreno desvían a menudo el camino de su curso y le hacen serpentear, bordeando las quebradas y las laderas más abruptas de las colinas, de manera que el paisaje cambia constantemente. Resulta inagotablemente distinto cada poco. Al bordear uno de aquellos recodos, de repente nos encontramos con el viejo general Spildorf, que cabalgaba en dirección a nosotros, seguido por un sirviente, también a caballo. Su equipaje lo seguía en un carromato de alquiler. El general, mientras nos deteníamos, desmontó y se acercó a saludarnos. No fue difícil convencerle de que ocupara un sitio en nuestro carruaje. Su caballo se lo llevaría el sirviente al castillo. Laura, ¿desde cuándo no veían al general Spildorf? Habían pasado alrededor de 10 meses desde la última vez que lo habíamos visto. Muchos meses. Pero no tantos como para que su aspecto se hubiera transformado tanto. ¿Su aspecto, dice? Había envejecido notablemente, estaba muy delgado. Él, que siempre se mostraba cordial, con una gran serenidad, había en su rostro mucho de melancolía, de inquietud, de ansiedad. Sus oscuros ojos azules, siempre penetrantes, brillaban con mayor gravedad bajo sus pobladas cejas grises. Algo muy profundo le había cambiado su aspecto.
Algo producido por pasiones más furiosas que las normales. ¿De qué hablaron? Apenas reanudamos la marcha, empezó a hablar de lo mucho que había sufrido con la pérdida de Berta Reinsfeld, su querida sobrina, a quien tenía por hija. Lo hizo con su habitual franqueza de militar. Estaba desconsolado. Oh, sí. Su tono acabó adquiriendo una intensa amargura, un gran furor, al tiempo que profería imprecaciones contra las artes diabólicas de las que su sobrina había sido víctima. ¿Ha dicho artes diabólicas? Sí, e infernales. Y además el general se extrañaba de que el cielo permitiera tan aberrantes, tan monstruosos desenfrenos de lascivia y malignidad del Averno. Mi padre, que de inmediato se dio cuenta de que a su amigo le había ocurrido algo extraordinario, le pidió que le detallara las circunstancias que podían justificar los duros términos en que se expresaba. Si por supuesto el hacerlo no le resultaba muy penoso. Os lo contaría todo, amigo mío, pero no me creeríais. ¿Que no? Por favor, ¿y por qué no? Porque vos no creéis en nada que no esté de acuerdo con vuestros propios prejuicios. Pero yo era como vos. Pero, querido amigo, he aprendido la lección. Os lo ruego, ponedme a prueba. No soy tan dogmático como pensáis. Además, me consta que, por lo general, usted exige pruebas para creerse algo. Por lo que estoy totalmente predispuesto a respetar vuestras conclusiones. Lo que yo he experimentado son prodigios. ¿Prodigios? Me he visto obligado a dar crédito a lo que es totalmente opuesto a mis teorías. O era. ¿Sabe? He sido víctima. ¿Víctima? ¿Usted? ¿De qué? He sido víctima, sí, de una conspiración de carácter sobrenatural. Mi padre, a juzgar por la forma en que lo mira, cree que el general se ha vuelto loco. Por suerte, él no se da cuenta. El general se limita a mirar los bosques. ¿A dónde se dirigen? ¿Hacia las ruinas de Karnstein? Sí. Se trata de una feliz coincidencia. ¿Por qué? Iba a pedirle que me llevara allí para inspeccionarlas. Hay algo que me gustaría... ¿No hay allí una capilla en ruinas? ¿Una capilla con tumbas de la familia de los Karnstein? Cierto, así es. Pienso que se trata de un lugar muy interesante. ¿Qué pensáis? ¿Acaso reclamar el título o las propiedades? ¿Eso es lo que haréis? No. El general no ha reído la broma de mi padre, ni por cortesía. Es más, se muestra furioso. Diría que cavila sobre algo que le provoca ira y también horror. No, amigo mío. Se trata de algo distinto, muy distinto. ¿Y qué es? Tengo la intención de desenterrar a algún miembro de la familia Karnstein. ¿Desenterrar? Espero con la bendición de Dios llevar a cabo un sacrilegio. Amigo mío. Un sacrilegio piadoso. No os comprendo. Un sacrilegio que liberará al mundo de ciertos monstruos. Permitirá que la gente inocente duerma tranquila en sus lechos sin verse atacada por tales monstruos. Son asesinos. La verdad, general, no acabo. Debo contaros extrañas cosas, querido amigo. Cosas que hace unos meses, solo unos meses, no hubiera creído. Os escucho. Mi padre le mira alarmado. La familia de los Karnstein se extinguió hace ya muchos años. Unos 100 años. Por lo menos. Mi querida esposa descendía por línea materna de los Karnstein. Pero el nombre y el título han dejado de existir hace mucho. El castillo está en ruinas, el pueblo abandonado. Hace cosa de 50 años que se vio salir humo por última vez de alguna de sus chimeneas. Todos los techos se han ido abajo. Cierto, muy cierto. He oído hablar mucho acerca de todo esto desde que os vi por última vez. Supe de cosas que os asombrarían, os dejarían estupefactos. Pero no quiero confundiros. Vayamos por orden. Vos visteis a mi sobrina. Para mí, una hija. Nadie era tan hermosa como ella. Nadie. Hace 3 meses gozaba de una envidiable salud. Desde luego. Pobre Berta.
Cuando la vi por última vez estaba radiante de hermosura. Le aseguro que me impresionó mucho más de lo que se puede imaginar el que ella... Mi querido amigo, sé que el golpe fue muy duro para usted. Oh, amigo mío, nos conocemos desde hace mucho tiempo. El general se ha emocionado. Mi padre le ha estrechado la mano con gran afecto. Sabía que me compadecería usted. Ella había llegado a ser para mí objeto de mi más caro interés y correspondía a mi afecto con una alegría que hacía feliz mi hogar. No tengo hijos y ella ha muerto. Ahora todo ha terminado. Pocos son los años que me restan de vida, pero... ¿Qué? Antes de morir, y con la ayuda de Dios, espero prestar un gran servicio a la humanidad. Contribuir a la venganza celestial contra los desalmados que han asesinado a Berta, a mi pobre sobrina, a mi hija, en la primavera de su vida. La primavera tan hermosa, tan inocente, tan llena de esperanzas. Le recuerdo que hace un momento dijisteis que nos contaríais lo sucedido. Por favor, hacedlo. Hacedlo ya. Y os lo pido no precisamente movido por la curiosidad. ¿A qué distancia estamos de las ruinas? A cosa de media legua. Acabamos de tomar el camino apartándonos del que lleva a Dronstal, de Karnstein. Pero por favor, os lo vuelvo a pedir. Cuéntenos la historia que amablemente habéis prometido relatarnos puntualmente. Con tal petición, finaliza el 8º capítulo de Carmila. En el 9º, el general Spildorf comienza a contar su dramática historia. Le escuchamos, general. Os contaré la historia de todo corazón. Mi querida Berta estaba esperando con gran placer e ilusión la visita que usted mismo tuvo la bondad de disponer que hiciera a su encantadora hija. Entretanto, aceptamos la invitación de mi viejo amigo, el conde de Karlsberg, cuyo castillo está casi a 6 leguas al otro lado de Karnstein. La invitación era para asistir a una serie de fiestas que, como recordaréis, el conde ofrecía en honor de su ilustre visitante, el gran duque Carlos. Oh, sí. Por supuesto que recuerdo tales fiestas. Espléndidas, según me dijeron. Unas fiestas principescas. La hospitalidad del conde era regia. Yo creo que tiene la lámpara de Aladino. Pero... continuad. La noche en que comenzaron mis pesares estuvo dedicada a un magnífico baile de máscaras. Se abrieron al gran público los jardines y de los árboles colgaban lámparas de muchos colores. ¡Qué despliegue de atracciones! Fuegos artificiales que ni en París han contemplado jamás. Y la música, que como usted sabe es una de mis debilidades, arrebatadora, extraordinaria, magnífica, interpretada por la que seguramente es la mejor orquesta del mundo. ¡Ay, los cantantes! Procedentes de los más célebres teatros europeos de ópera. Sensacionales. Todo un derroche. Oh, sí. Cuando paseaba por los jardines tan fantásticamente iluminados, con el castillo bajo el claro de luna proyectado a través de sus largas hileras de ventanas una luz rosada, escuchaba esas voces arrebatadoras surgiendo de las frondosidades o elevándose de las barcas que surcaban el lago. La verdad es que en tal lugar, fascinado, me sentía transportado a mi juventud. Una juventud de amores, de poesía. Cuando se acabaron los fuegos artificiales y comenzó el baile, regresamos al fastuoso conjunto de salas que se habían abierto para los bailarines. Un baile de máscaras, como bien sabéis, es un gran espectáculo. Pero jamás había presenciado otro más brillante que aquel en toda mi vida. Berta estaba radiante de hermosura. No llevaba máscara,
Su excitación y arrobamiento añadían un indescriptible encanto a sus rasgos, siempre hermosos. Me fijé en una dama magníficamente vestida, pero enmascarada, que parecía observar a mi sobrina con extraordinario interés. La había visto antes, por la tarde, en la gran sala, y de nuevo, durante unos minutos, paseando cerca de nosotros en actitud similar por la terraza que había bajo los ventanales del castillo. Otra dama, igualmente enmascarada, vestida con gran riqueza y solemnidad y con el aire majestuoso de una persona de alcurnia, la acompañaba. Si la dama joven no hubiera llevado máscara, yo podría haber tenido, por supuesto, una mayor certidumbre acerca de si realmente estaba vigilando a mi querida Berta. Ahora sé muy bien que lo hacía. En uno de los salones, mi sobrina había estado bailando y descansaba en una silla cerca de la puerta. Yo estaba a su lado, y las dos damas se aproximaron. La más joven tomó asiento junto a mi sobrina mientras su acompañante permanecía a mi lado y estuvo durante un rato hablando con la joven a la que acompañaba. De pronto, valiéndose del privilegio de su máscara, se volvió hacia mí. ¿General Spildor? ¿Me conoce? Oh, sí, general. Hemos coincidido en muchos sitios y charlado. En la corte, en castillos, en nobles mansiones. Aludió a pequeños incidentes en los que hacía mucho tiempo había dejado de pensar, pero que, según comprobé, seguían latentes en mi memoria, ya que de inmediato volvieron a tener vida nada más mencionarlos la dama. A cada momento aumentaba mi curiosidad por averiguar quién era, pero ella eludía mis intentos con gran destreza y elegancia. El conocimiento que tenía de muchos pasajes de mi vida me parecía realmente inexplicable, y era evidente que ella experimentaba un placer comprensible en frustrar mi curiosidad. Me hacía muchas conjeturas. La dama joven conversaba igualmente con mi sobrina. Se mostraba con una irresistible gracia. Se llama Milarca. ¿Milarca? Sí, y es mi hija. Se presentó a mi sobrina diciéndole que su madre era una antigua conocida mía. Hablaba con la facilidad y la audacia que proporciona el hecho de llevar puesta una máscara, y charló con ella como si fuera amiga suya. Alabó su rostro, decía que era muy bella, también su elegante vestido. La divirtió con sus críticas simpáticas de las personas que llenaban los salones y se rió con las bromas de mi pobre Berta. Mi sobrina, cuando quería, era muy ingeniosa y aguda. Al poco rato ya se habían hecho buenas amigas, y la joven desconocida se llegó a quitar la máscara, dejando al descubierto un rostro de extraordinaria belleza, un rostro que yo no había visto nunca, ni tampoco mi sobrina. Pero dadas sus tan agraciadas facciones, no era posible el no sentirse atraído por ella. Mi niña cayó bajo su influjo, y la desconocida parecía sentirse muy atraída por mi sobrina, de todo corazón. La verdad, ha conseguido desconcertarme por completo. No le basta... Por favor. ¿Consentirá ahora ponerse en igualdad conmigo, teniendo la amabilidad de quitarse la máscara? Qué insensato. Pedir a una dama que renuncie a su privilegio. Y además, ¿por qué creéis que podríais reconocerme? Si nos hemos visto y hablado en tantas ocasiones... Los años dejan huellas. Sí, como usted puede comprobar viendo mi rostro. Y es inútil que trate de hacerse pasar por una mujer mayor. Vuestra figura os traiciona. Pero desde que le vi la última vez, han pasado varios años. O más bien desde que vos me visteis. Milarca es mi hija. Por lo tanto, yo no puedo ser joven. Por muy indulgente que usted quisiera mostrarse, no quisiera que me comparara con el recuerdo que usted tenga de mí. General, usted no tiene máscara. No puede ofrecerme nada a cambio. Apelo a vuestra compasión, señora,
para que os quitéis la máscara. Y yo apelo a su compasión para dejar la máscara donde está. De acuerdo. Pero al menos me diréis si es francesa o alemana. Compruebo que habláis perfectamente ambas lenguas. General, no pienso responderos. ¿Me intentáis sorprender? No. ¿Estáis planeando un ataque? No, al menos, puesto que me ha honrado conversando conmigo, yo debería saber qué tratamiento debo darle. Madame la Comtesse, ¿acaso? General Spildor, usted no se da por vencido. En cuanto al tratamiento... Seguramente me habría respondido con otra evasiva. Ahora sé que toda aquella conversación la habían preparado concienzudamente de antemano, con una astucia horrible. ¿No le contestó? ¿Por qué? Amigo mío, cuando me iba a decir algo, un caballero vestido de negro la interrumpió. Era un caballero de porte distinguido, particularmente elegante. ¿Pero qué? Su rostro, tan desagradable. ¿Por qué? Era de una palidez cadavérica. Jamás había visto ninguno así, salvo el de los muertos. ¿No iba disfrazado? No. Y sin sonreír, con una reverencia cortés, le pidió que le permitiera hablar un momento con ella sobre algo que le podía interesar. Ella, volviéndose hacia él, llevándose un dedo a los labios, solicitándole así que guardara silencio, se levantó pidiéndome que le reservara el sitio, que no tardaría en volver. ¿Y se fue? Se apartó unos pasos para hablar con el caballero. Me pareció que lo hacían con seriedad, gravemente. Y después se alejaron, perdiéndose entre la gente. No los vi durante unos minutos. Aproveché su ausencia para intentar recordar la identidad de la dama que tan gentilmente se acordaba de mí. Pensé en unirme a la conversación que mantenían mi sobrina y su nueva amiga. La hija de la condesa tal vez me descubriera quién era su madre, y así, cuando ella regresara, sorprenderla al decirle su nombre, su título, su castillo, sus propiedades. Pero en aquel momento volvió a mi lado, acompañada por el caballero vestido de negro, que le dijo que ya la avisaría cuando su carruaje estuviera dispuesto en la puerta, tras lo cual se retiró, volviendo a hacer una reverencia muy profunda. ¿Y en cuanto se fue el caballero? Ah, querido amigo, qué ciego fui. De saber lo que después sabría, pero ya era demasiado tarde. Aquella mujer me haría una petición. Sería el principio de algo horrible, algo espantoso, tanto como el propio infierno. Algo terrible ocurrió, porque en el rostro del general se puede leer el miedo. ¿Qué petición es la que la dama, con su rostro oculto por una máscara, hizo al general Spildor? ¿Y quién es Milarca? Esa joven tan bella que ha entablado amistad con la sobrina del general. Hermosa, graciosa, simpática, con un atractivo irresistible. ¿Quién es? ¿Y cuál es la enfermedad de Laura? ¿Por qué se dirigen a las tumbas de los Castaigne? ¿Y Carmila? Seguiremos escuchando la historia, la terrible historia que nos relata Laura, en una noche tormentosa, en un castillo de la lejana Estiria. Ustedes y nosotros lo pasaremos mal, muy mal, porque poco a poco ya nos estamos hundiendo en algo siniestro, algo que solo es apto para valientes, valientes como ustedes. Por eso, no lo dudamos,
no dejarán de acudir a nuestra próxima cita. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Carmila, quinta parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Federico Volpini, Pepa Terrón, Lourdes Guerras, Luis Alonso Carrasco, Natalia García y José Antonio Ramírez. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.